La casa estaba en completo silencio, con las luces tenues y un aire pesado que parecía cubrirlo todo. Pero en medio de esa tranquilidad aparente, un grito desgarrador rompió la noche. Diego, un niño de 7 años, estaba acostumbrado a escuchar las discusiones de su padrastro y su hermana adolescente, Valeria. Pero esa noche, algo era diferente. El miedo en la voz de Valeria lo paralizó. Desde su habitación, Diego escuchó a su hermana gritar desde la sala donde estaba con Rubén, el padrastro. Temblando, tomó el teléfono fijo y marcó al 911. Mi hermana está gritando, por favor, ayuden. Cuando la policía llegó y entró a la habitación, lo que encontraron dejó a todos sin palabras. La imagen de Valeria en el suelo, temblando, reveló mucho más de lo que las palabras podían explicar. Lo que ocurrió esa noche no solo cambiaría la vida de Valeria y Diego, sino que también desataría una cadena de eventos que revelarían los secretos más oscuros de su padrastro. ¿Quieres saber cómo un niño de 7 años tomó el valor para salvar a su hermana y descubrir qué ocurrió en esa habitación? Suscríbete ahora y comparte tu opinión en los comentarios. El grito de Valeria fue solo el comienzo de una historia que pondrá a prueba la valentía de una familia. No querrás perderte lo que sigue. La casa parecía tranquila desde el exterior, una fachada engañosa de normalidad. Pero dentro de esas paredes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria, de 16 años, vivía bajo la constante opresión de su padrastro, Rubén, un hombre con un rostro amable para los demás, pero con una lengua afilada y cruel en privado. Esa noche, Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina, terminando la tarea mientras su hermano menor, Diego, de 7 años, jugaba con sus bloques en la sala. Rubén entró al comedor, y su presencia llenó el espacio con un peso que Valeria conocía demasiado bien. Él se detuvo a su lado, mirándola con una mezcla de desprecio y burla. ¿Sigues con esos libros inútiles?, preguntó Rubén, su tono impregnado de sarcasmo. ¿Crees que alguien va a contratar a alguien como tú? Mírate, ni siquiera sabes sentarte correctamente. Valeria apretó los labios y mantuvo la mirada en su libreta, intentando no responder. Cualquier palabra suya solo alimentaría su ira. Desde pequeña había aprendido que el silencio era su única defensa, aunque ese silencio también la asfixiara. Rubén se acercó más, inclinándose hasta que su aliento golpeó el rostro de Valeria. Siempre me pregunto por qué tu madre te tuvo. Eres solo un gasto más, nada más. Diego, desde la sala, levantó la cabeza. Aunque era pequeño, entendía que esas palabras no eran normales. Pero su miedo a Rubén le impedía intervenir. Valeria tragó saliva y se obligó a seguir escribiendo, aunque su mano temblaba. En su interior, un pensamiento comenzaba a germinar. ¿Hasta cuándo podré soportar esto? Los días en casa seguían una rutina sombría. Rubén controlaba cada aspecto de la vida familiar, desde las decisiones más pequeñas hasta la dinámica entre los miembros del hogar. La madre de Valeria, Ana, trabajaba largas horas y, al llegar a casa, evitaba los conflictos, prefiriendo no ver el comportamiento de su esposo. Valeria pasaba el día callada, intentando pasar desapercibida. En la escuela, su rendimiento había bajado, no porque no fuera inteligente, sino porque el estrés en casa la seguía como una sombra. Sus compañeros notaban su tristeza, pero nadie se atrevía a preguntar. Esa tarde, mientras Ana estaba en el trabajo, Rubén llamó a Valeria a la sala. Diego estaba en su cuarto jugando, y el tono autoritario en la voz de Rubén hizo que la piel de Valeria se erizara. «Ven aquí, necesito hablar contigo», dijo con un tono que no admitía objeciones. Valeria caminó con pasos cautelosos, sintiendo el peso de su propia respiración. Al llegar, Rubén la señaló con el dedo. «¿Por qué no limpiaste el baño esta mañana?», preguntó, aunque sabía que la tarea no le correspondía a ella. «Yo, no sabía que era mi turno», respondió Valeria en voz baja, su mirada fija en el suelo. Rubén estalló. «Siempre tienes una excusa. Eres floja, inútil. Me pregunto cómo tu madre puede soportarte». Valeria sintió las lágrimas acumulándose, pero se negó a llorar frente a él. Sabía que eso le daría más poder. Sin embargo, sus palabras seguían perforándola, acumulándose como un peso insoportable en su pecho. Desde su habitación, Diego escuchaba la conversación. Sabía que algo andaba mal, pero era demasiado pequeño para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esa noche, Ana no volvió a casa a tiempo. Había tomado un turno extra en el hospital donde trabajaba como enfermera. Rubén aprovechó su ausencia para imponer su presencia aún más.
Valeria intentó refugiarse en su cuarto, pero Rubén llamó a su puerta. «Sal. Necesito hablar contigo», dijo, y aunque sus palabras parecían neutras, su tono escondía algo más oscuro. Valeria abrió la puerta lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Rubén estaba de pie frente a ella, con una sonrisa torcida en el rostro. «Siempre te encierras como si tuvieras algo mejor que hacer. Ven a la sala». Diego, que estaba acostado en su cama, escuchó los pasos de su hermana y de Rubén al dirigirse a la sala. Sintió una sensación extraña en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. En la sala, Rubén se sentó en el sofá y señaló el lugar frente a él. «Siéntate», ordenó. Valeria obedeció, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Rubén comenzó a hablar, al principio de temas triviales, pero su tono cambió rápidamente. «Sabes que nunca llegarás a nada, ¿verdad? Nadie quiere a una niña tan inútil como tú». Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Entonces, Rubén se inclinó hacia ella, cruzando la línea del espacio personal. «Pero quizá puedas ser útil de otras maneras, ¿no crees?», dijo, con una sonrisa que heló la sangre de Valeria. Valeria sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. Se levantó de golpe, pero Rubén la tomó del brazo con fuerza. «¿A dónde crees que vas?», dijo con un tono amenazante. Ella intentó zafarse, pero él la apretó más fuerte. Fue entonces cuando gritó, un grito desgarrador que rompió la aparente tranquilidad de la casa. Diego, que estaba despierto en su habitación, escuchó el grito y supo que algo estaba terriblemente mal. Con el corazón acelerado, tomó el teléfono fijo que estaba en la sala y marcó el número de emergencias que había visto en un folleto en la escuela. «Ayuda, por favor. Mi hermana está gritando y mi padrastro la está lastimando». El operador mantuvo la calma y le pidió que se escondiera en su cuarto mientras enviaban a la policía. Diego, temblando, siguió las instrucciones, pero no podía dejar de pensar en su hermana. Mientras tanto, Valeria continuaba luchando contra Rubén, quien intentaba controlarla. Pero su grito ya había hecho eco más allá de las paredes de la casa. Los minutos que pasaron hasta que llegó la policía se sintieron eternos. Rubén, al escuchar las sirenas en la distancia, soltó a Valeria, quien cayó al suelo, jadeando y temblando. Él intentó recuperar su postura, pero el pánico era evidente en su rostro. Cuando los oficiales llegaron, tocaron la puerta con fuerza. «Policía. Abran la puerta». Diego salió corriendo de su cuarto y abrió, señalando hacia la sala con lágrimas en los ojos. «Está allá. Está con mi hermana». Los oficiales entraron rápidamente, encontrando a Valeria en el suelo y a Rubén intentando dar excusas apresuradas. Pero la expresión de Valeria y las marcas en su brazo contaron una historia que no necesitaba más explicaciones. «Señor, venga con nosotros», dijo uno de los policías mientras lo esposaban. Rubén intentó resistirse, pero otro oficial lo inmovilizó. Valeria se abrazó a su hermano, llorando. Diego, aunque pequeño, le susurró al oído. «Te prometo que ahora todo estará bien». Pero en el corazón de Valeria, sabía que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. La casa estaba en silencio después de que la policía se llevara a Rubén. Valeria y Diego permanecían abrazados en el sofá, rodeados por un vacío inquietante. Un oficial se les acercó con una voz tranquila. «Están a salvo ahora. Su madre ya viene en camino». Valeria asintió con la cabeza, pero el nudo en su garganta no le permitía hablar. En su mente, las imágenes de lo ocurrido se repetían como una película que no podía detener. Sentía que el peso de años de insultos y abuso caía sobre ella al mismo tiempo. Diego la miró con los ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien, Vali?», preguntó en un susurro. Ella lo miró, forzando una sonrisa débil. «Sí, gracias a ti». Cuando su madre llegó, Ana entró corriendo, con lágrimas en los ojos. Al ver a sus hijos, se arrodilló frente a ellos, abrazándolos con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijeron nada antes?», preguntó Ana, con una mezcla de culpa y angustia. Valeria finalmente rompió el silencio. «Porque pensé que no me ibas a creer». Esas palabras atravesaron a Ana como un cuchillo. No tenía idea de lo que Valeria había soportado en silencio. Mientras la policía le explicaba lo ocurrido, Ana entendió que ahora su familia enfrentaría una nueva batalla, sanar las heridas que Rubén había dejado. Al día siguiente, la casa estaba sumida en una atmósfera pesada. Aunque Rubén ya no estaba, su presencia seguía impregnada en cada rincón.
Valeria no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de algo mucho peor. Diego no se apartaba de su lado. Intentaba distraerla con sus juguetes, pero incluso él parecía nervioso, como si temiera que Rubén pudiera regresar en cualquier momento. ¿Ya no va a volver?, preguntó Diego de repente. Valeria se arrodilló frente a él, tomándole las manos. No, Diego. Nunca más. Pero dentro de ella, no estaba segura de cuán cierto era eso. Sabía que Rubén podría intentar defenderse en el juicio, y temía lo que podría suceder. Ana, por su parte, intentaba asimilar lo ocurrido. Habló con Valeria en la cocina mientras preparaba el desayuno, su voz temblorosa. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Yo habría hecho algo. Valeria la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre te veía cansada, mamá. Y él me decía que no me ibas a creer, que tú lo querías más que a mí. Ana dejó caer la cuchara que sostenía. Esas palabras confirmaban lo que siempre había temido, que su descuido, aunque no intencional, había permitido que su hija sufriera en silencio. Días después, Valeria y Ana fueron citadas a la comisaría para brindar declaraciones oficiales. Aunque Ana trataba de mostrarse fuerte, Valeria podía notar lo nerviosa que estaba. Diego se quedó con una vecina, y ambas partieron hacia lo que sabían sería un momento difícil. En la comisaría, un oficial de voz amable condujo a Valeria a una sala separada. Allí, una psicóloga estaba lista para ayudarla a contar su historia. No tienes que apresurarte, Valeria. Cuéntanos lo que recuerdes, a tu ritmo. Valeria respiró hondo, pero las palabras no salían. Finalmente, con un hilo de voz, comenzó a hablar de los insultos diarios, de cómo Rubén siempre la hacía sentir insignificante. Poco a poco, llegó a la noche del ataque, recordando cada detalle con precisión. La psicóloga la escuchó atentamente, tomando notas pero sin interrumpir. Cuando Valeria terminó, sintió que una parte del peso que cargaba se había aligerado. Sin embargo, también sabía que ese era solo el comienzo. Ana también dio su testimonio, llena de culpa y remordimiento. Nunca pensé que algo así podría pasar. Pensé que él solo era estricto, pero no imaginé todo esto. El oficial tomó nota de todo, asegurándole que Rubén enfrentaría la justicia, pero ambas sabían que el proceso sería largo y doloroso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Valeria. Aunque sabía que Rubén estaba detenido, no podía evitar sentirse inquieta. Cada vez que alguien tocaba la puerta, su corazón se aceleraba, temiendo que fuera él. En la escuela, las cosas tampoco mejoraron. Aunque nadie sabía lo ocurrido, Valeria se sentía aislada. Los rumores sobre su familia comenzaban a circular, y algunos compañeros la miraban con curiosidad, como si intuyeran que algo malo había pasado. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, escuchó a dos compañeras susurrar. Dicen que la policía fue a su casa, algo pasó con su padrastro. Valeria aceleró el paso, sintiendo que las miradas la perseguían. Cuando llegó a casa, se encerró en su cuarto, abrazando su almohada mientras las lágrimas caían silenciosas. Ana intentó consolarla, pero Valeria estaba convencida de que nadie entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, una llamada al día siguiente trajo un rayo de esperanza. Era la psicóloga que la había atendido en la comisaría. Valeria, me gustaría que vinieras a hablar conmigo. Creo que te ayudaría. Valeria dudó al principio, pero aceptó. Sabía que necesitaba ayuda para salir adelante, aunque fuera difícil admitirlo. El consultorio de la psicóloga era un espacio cálido y acogedor, con paredes en tonos pastel y cuadros de paisajes tranquilos. Valeria se sentó en el sofá, mirando sus manos mientras la psicóloga, Sofía, la saludaba con una sonrisa tranquila. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Sofía, con un tono amable. Valeria se encogió de hombros. No sé, cansada, supongo. Sofía asintió, dándole espacio para hablar. Después de unos minutos de silencio, Valeria comenzó a contar cómo se sentía. Es como si nunca fuera a ser suficiente. Todo lo que me decía, aún lo escucho en mi cabeza. Sofía tomó una libreta y comenzó a escribir, pero sin apartar la mirada de Valeria. Eso es normal después de lo que has pasado. Pero quiero que sepas que las palabras de Rubén no definieron quién eres. ¿Sabes por qué? Valeria negó con la cabeza. Sofía sonrió levemente. Porque tú eres más fuerte de lo que crees. Lo que hiciste esa noche, gritar y resistir, demuestra que tienes una valentía increíble. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió un destello de esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero tal vez,
solo tal vez, podría recuperar las piezas de sí misma que Rubén había intentado destruir. Días después de su primera sesión con la psicóloga Sofía, Valeria comenzó a notar pequeños cambios en su interior. Aunque las heridas seguían abiertas, las palabras de Sofía resonaban en su mente: eres más fuerte de lo que crees. En la escuela, sin embargo, las cosas seguían siendo difíciles. Durante una clase, una de sus compañeras, Laura, hizo un comentario burlón. ¿Por qué siempre estás tan callada, Valeria? ¿Es que no tienes nada interesante que decir? Las palabras de Laura fueron un golpe inesperado. Valeria sintió las miradas de sus compañeros y el calor subió a su rostro. Quería responder, pero la voz de Rubén parecía susurrar en su mente: eres una inútil. No vales nada. Al final de la clase, una de sus maestras, la señora Gómez, la detuvo antes de que saliera del salón. Valeria, ¿te encuentras bien? Pareces distante últimamente. Valeria intentó negar con la cabeza, pero las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. La maestra, sorprendida, la llevó a un lugar privado para hablar. Puedes confiar en mí, Valeria. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Aunque no dio muchos detalles, Valeria sintió un alivio momentáneo al desahogar parte de su tristeza. Esa conversación fue el primer paso para entender que no estaba sola en su camino hacia la recuperación. Una tarde, mientras Valeria estaba en casa con Diego, escuchó a su madre hablando por teléfono en la cocina. Aunque intentaba mantener la voz baja, Valeria alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. ¿Qué quieres decir con que hay una posibilidad de que salga bajo fianza? El corazón de Valeria se detuvo. Sabía que Ana hablaba de Rubén, y la sola idea de que él pudiera regresar llenó su cuerpo de terror. Cuando Ana terminó la llamada, encontró a Valeria en la puerta, con el rostro pálido. ¿Es cierto? ¿Puede salir de la cárcel?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa. Ana suspiró, intentando calmarla. Es solo una posibilidad, cariño. Los abogados están trabajando para asegurarse de que eso no pase. Pero las palabras no fueron suficientes para calmar a Valeria. Esa noche, tuvo pesadillas. Soñó que Rubén regresaba, burlándose de ella, diciéndole que nadie podía protegerla. Se despertó sobresaltada, con el sudor frío corriendo por su espalda. En la oscuridad de su cuarto, Valeria abrazó su almohada y trató de convencerse de que todo estaría bien. Pero el miedo seguía latente, un recordatorio de las cicatrices invisibles que Rubén había dejado en su vida. Diego, aunque pequeño, también estaba lidiando con sus propios miedos. Desde aquella noche, no se separaba de Valeria. Pero en lugar de mostrar su miedo, intentaba protegerla a su manera. Una tarde, mientras jugaban juntos en la sala, Diego le dijo algo que la tomó por sorpresa. Eres mi heroína, Valí. Valeria lo miró, sin saber qué decir. ¿Por qué dices eso? Diego se encogió de hombros. Porque tú siempre me cuidas. Y esa noche, gritaste para que te ayudaran. Yo no habría sabido qué hacer. Las palabras de Diego llenaron a Valeria de una mezcla de tristeza y orgullo. Nunca había pensado en sí misma como alguien fuerte, pero su hermano la veía de esa manera. Tal vez, por él, debía intentar serlo. Decidió aprovechar ese momento para hablar con él sobre lo ocurrido, algo que había evitado hasta entonces. Diego, ¿recuerdas lo que pasó con Rubén? El niño asintió, bajando la mirada. Sí, pero ya no va a volver, ¿verdad? Valeria le tomó las manos. Haremos todo lo posible para que no vuelva. Y si alguna vez tienes miedo o algo te preocupa, siempre puedes hablar conmigo, ¿sí? Diego asintió, abrazándola con fuerza. Por primera vez, Valeria sintió que no solo estaba sanando por ella, sino también por él. En su siguiente sesión con Sofía, Valeria decidió abrirse más. Sentía que cada vez que hablaba de lo que había pasado, el peso en su pecho disminuía un poco. A veces, siento que nunca podré escapar de las cosas que él me dijo, admitió Valeria, mirando al suelo. Sofía la observó con empatía. Es normal sentir eso. Las palabras pueden ser heridas invisibles, pero también puedes aprender a deshacer su poder. Valeria levantó la mirada, intrigada. ¿Cómo hago eso? Sofía le explicó un ejercicio. Quiero que escribas todas las cosas que Rubén te decía, todas esas palabras que te hacían daño. Luego, al lado de cada una, escribe algo que tú creas que es verdad sobre ti misma. Valeria dudó al principio, pero esa noche tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Eres una inútil. No valgo nada. Nadie te va a querer. Cuando terminó, se sintió desgastada.
Pero al mirar las palabras, algo en ella se encendió. Comenzó a escribir respuestas. Soy fuerte porque sobreviví. Valgo mucho, aunque él intentara hacerme sentir lo contrario. Merezco ser amada. Esa noche, por primera vez en meses, Valeria se fue a dormir sintiendo un poco más de paz. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque el proceso no era fácil, Valeria comenzó a reconstruir su confianza. Cada sesión con Sofía era una oportunidad para explorar sus emociones y aprender herramientas para enfrentar sus miedos. En la escuela, poco a poco comenzó a hablar más con algunos compañeros. Laura, la chica que solía burlarse de ella, se disculpó un día en privado. Siento lo que dije antes, Valeria. No sabía por lo que estabas pasando. Aunque le tomó por sorpresa, Valeria aceptó la disculpa. Sabía que aferrarse al rencor no la ayudaría a sanar. En casa, Ana también estaba cambiando. Se inscribió en un grupo de apoyo para madres que habían vivido situaciones similares, buscando entender mejor cómo ser una guía para sus hijos. Por su parte, Diego comenzó a dormir más tranquilo, aunque seguía revisando que las puertas estuvieran cerradas antes de acostarse. Una noche, mientras cenaban juntos, Ana levantó su vaso y dijo: «Por nosotros, por todo lo que hemos pasado y por todo lo que vamos a lograr juntos». Valeria levantó su vaso con una pequeña sonrisa. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez, sintió que había esperanza. El juicio contra Rubén estaba programado para comenzar, y Valeria sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en enfrentarlo nuevamente. Aunque los abogados le habían dicho que no sería necesario que lo viera cara a cara, la idea de revivir los momentos más oscuros de su vida la aterraba. Una semana antes del juicio, Valeria tuvo una reunión con el abogado que representaba su caso. «Valeria, tu testimonio es crucial para que Rubén reciba el castigo que merece», dijo el abogado, mirándola con seriedad. «Entendemos que es difícil, pero necesitamos tu valentía una vez más». Valeria asintió lentamente, su respiración temblorosa. «No sé si puedo hacerlo, pero quiero que esto termine». El día del juicio llegó. Ana, Diego y la psicóloga Sofía estuvieron presentes para apoyarla. Valeria entró a la sala del tribunal con las manos temblando, pero al ver a su familia en la primera fila, sintió una chispa de fuerza. Cuando llegó el momento de hablar, Valeria enfrentó al juez y contó su historia. Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, fue ganando confianza. Cada palabra era como una carga que se liberaba de su pecho. «No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé», concluyó, mirando al juez directamente. Al terminar su testimonio, sintió que había dado un paso enorme hacia la libertad emocional que tanto anhelaba. Los días siguientes al juicio fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Valeria y su familia esperaban la decisión del juez con nerviosismo. Cada llamada del abogado hacía que el corazón de Valeria latiera más rápido, temiendo lo peor. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La familia se reunió en la sala del tribunal una vez más, sus manos entrelazadas en señal de apoyo mutuo. El juez, con rostro serio, miró a Rubén antes de hablar. En base a las pruebas presentadas y los testimonios recibidos, este tribunal lo declara culpable de los cargos de abuso psicológico, físico y tentativa de abuso sexual. Valeria contuvo la respiración mientras el juez continuaba. Será sentenciado a 15 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Las palabras resonaron en la sala. Rubén intentó protestar, pero los oficiales lo escoltaron fuera de la sala. Valeria sintió una mezcla de alivio y agotamiento al escuchar la sentencia. Cuando salieron del tribunal, Ana abrazó a sus hijos con lágrimas en los ojos. «Se acabó», susurró, aunque las tres sabían que aún quedaba mucho por sanar. Valeria levantó la vista hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, sintiendo que, aunque el dolor no desapareciera de inmediato, había dado un gran paso hacia la paz. Aunque Rubén estaba fuera de sus vidas, Valeria descubrió que las cicatrices emocionales que dejó no desaparecerían tan fácilmente. Había noches en las que despertaba sobresaltada por las pesadillas. Algunas veces, se sentía atrapada en sus recuerdos, como si todavía estuviera bajo su control. Durante una de sus sesiones con Sofía, Valeria expresó su frustración. «¿Por qué sigo sintiendo miedo? Sé que él ya no puede hacerme daño, pero no puedo evitarlo». Sofía la escuchó con paciencia. «Es normal sentir eso, Valeria. Lo que viviste fue traumático, y el trauma no desaparece de la noche a la mañana. Pero lo importante es que estás enfrentándolo, y eso ya es un gran logro.
Valeria comenzó a trabajar en técnicas de relajación y respiración para controlar sus ataques de ansiedad. También empezó a llevar un diario donde escribía sus pensamientos y emociones. Poco a poco, encontró consuelo en plasmar sus sentimientos en palabras, un acto que le permitió procesar su dolor. Diego también comenzó a asistir a sesiones de terapia. Aunque era pequeño, las palabras de Rubén habían dejado una huella en su mente. La psicóloga trabajó con él para reforzar su confianza y darle herramientas para expresar sus emociones. En medio del proceso de sanación, Valeria y Ana comenzaron a reconstruir su relación. Durante años, Valeria había sentido que su madre no la veía, que estaba demasiado ocupada o cansada para notar su sufrimiento. Pero ahora, Ana estaba decidida a ser una madre presente y comprensiva. Una tarde, mientras lavaban los platos juntas, Ana rompió el silencio. Quiero que sepas que lamento mucho no haberme dado cuenta de lo que pasaba. Valeria, sorprendida por la confesión, dejó de lavar y la miró. Mamá, no fue tu culpa. Yo tampoco dije nada. Ana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Soy tu madre, Valeria. Debería haber visto las señales, pero estaba tan atrapada en mi trabajo y en mi cansancio que no lo hice. Valeria tomó la mano de su madre, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una conexión genuina entre ellas. Lo importante es que ahora estamos juntas, y estamos tratando de mejorar. Eso es lo que importa. Desde ese día, comenzaron a pasar más tiempo juntas. Salían a caminar, cocinaban y hablaban de sus sentimientos, algo que nunca habían hecho antes. Aunque aún había heridas, ambas estaban decididas a construir una relación basada en el apoyo y el amor. Un año después del juicio, la vida de Valeria y su familia había cambiado drásticamente. Aunque todavía enfrentaban desafíos, ahora vivían en un ambiente de paz y apoyo mutuo. Ana consiguió un empleo mejor remunerado, lo que le permitió pasar más tiempo en casa. Diego, por su parte, volvió a ser un niño alegre, y su relación con Valeria se fortaleció cada día más. Valeria, que había retomado su pasión por el dibujo, decidió plasmar su historia en un cuaderno de bocetos. Creó ilustraciones que narraban su viaje desde el miedo hasta la libertad. Su psicóloga la animó a compartir su trabajo, y eventualmente, Valeria se inscribió en un concurso de arte para jóvenes. El día de la exhibición, su familia la acompañó. Ver sus dibujos enmarcados y expuestos fue un momento de orgullo y sanación para Valeria. Aunque aún sentía miedo en ocasiones, también sentía algo nuevo, esperanza. Esa noche, mientras cenaban para celebrar, Valeria miró a su familia y sonrió. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. No podría haberlo hecho sin ustedes. Ana tomó su mano y respondió. Eres la persona más valiente que conozco, Valeria. Estamos orgullosos de ti. Aunque el pasado nunca desaparecería, Valeria sabía que estaba lista para enfrentar el futuro con fuerza y determinación. Si te gustó este relato, apóyanos con un me gusta, deja un comentario y suscríbete a Emociones Narradas. Haz clic en los vídeos que están apareciendo ahora en pantalla y continúa disfrutando de nuestras mejores narraciones. Que Dios te bendiga.